Shalom, Urajá, bienvenidas al estudio de la FIMI. Vamos a estudiar hoy desde en la página 35 de nuestro tratado de Ketubot. Hemos visto arriba en la Gemara la explicación de Rabbi Yohanan y de Resh Lakish sobre la contradicción que aparece entre nuestra Mishnah aquí en el tratado de Ketubot y la Mishnah que está en el tratado de Makot. Esta Mishnah habla sobre el hombre que está con su hermano. En Makot dice que recibe Malkut, porque es Hayab Karet, Hayab Ekritut recibe Malkut. Y en nuestro tratado dice que tiene que pagar una multa. Y sabemos que no se puede, que hay un principio que dice, ¿quién me daba mine? Es decir, que cómo es posible que va también a pagar la multa y también a recibir los golpes. Entonces, ¿cómo tratamos de explicar? Rabbi Yohanan explica nuestra Mishnah de que tiene que pagar. ¿Por qué? Porque está hablando en un caso en el cual le advirtieron, le dijeron, oye, ten cuidado, no estés con tu hermana, porque ahí vas a tener que, no le advirtieron, es decir, no le dijeron, oye, cuidado que esto está prohibido. Y entonces, como no le advirtieron, no le pueden dar Malkut, porque para que una persona reciba castigo de Malkut, necesita que lo adviertan. Entonces, Lakish fija nuestra Mishnah según el punto de vista de Rabbi Meir, que opina que los que son Hayab Malkut y Mamón, aquellas personas que tienen tanto son culpables tanto de recibir golpes como de tener que pagar, hacen las dos acciones. ¿Sí? Ahora, la Gemara ahora de explicar por qué cada uno no explicó como el otro. Dice, Bishlam Rabbi Yohanan lo amar que Resh Lakish. Yo entiendo por qué Rabbi Yohanan no dijo lo mismo que Resh Lakish. ¿Por qué? De Kamo Kimle que Rabbanan, es decir, lo que está haciendo Rabbi Yohanan es fijar la Mishnah según la opinión de los sabios. Y Rabbi Yohanan lo hizo según Rabbi Meir. Sabemos que cuando hay una persona en contra de la mayoría, hay que tratar de ir según la mayoría. Entonces, Rabbi Yohanan, muy bien, dijo, ¿sabes qué? Vamos a fijar la Mishnah según la mayoría, no según Rabbi Meir, la opinión minoritaria. Pero Resh Lakish, Maitama lo amar que Rabbi Yohanan. ¿Por qué Resh Lakish no dijo como Rabbi Yohanan, que va según Rabbanan, según los sabios? Más te puede decir Resh Lakish, que van de Ilu a Trube. Si tú me estás diciendo que es un caso en el cual advirtieron a la persona, dijeron, no hagas esta acción que está prohibida, si no vas a recibir Malkut. Y ahí tendríamos la posibilidad de decir, va a recibir Malkut. Allá Patur, entonces ahí estaría exento de pagar el dinero, porque ¿quién le daba mine? ¿Por qué? Porque esa obligación de pagar llegó por la misma acción por la cual le advirtieron de que iba a recibir Malkut, golpe. Entonces, entonces la ley también sería Kilo Atrube, que si no lo hubiesen advertido, también estaría exento de pagar dinero. Entonces no tendría ni uno ni otro. Por eso, él ve necesario Resh Lakish decir que nuestra Mishnah es como Rabbi Meir, que opina que se pueden aplicar las dos penas y recibe golpes y también tiene que pagar. De Aldule Tamayu, cada uno va según su punto de vista en esta discusión. Y también van según esta misma opinión en otra discusión de Hiata Rabdimi Amar. Cuando vino Rabdimi, dijo, Hayabe mitot shogelim. Cuando una persona tiene pena de muerte, shogel, es decir, que no le advirtieron antes de que hagas la acción, y entonces no se le llega a castigar con ese castigo. Los Hayabe malkuyot shogelim, y los que tienen pena de malkut, de recibir golpes, que son shogel, es decir, que no les advirtieron y no sabían que estaba prohibido, que en la práctica no reciben malkut. Verabarajer, y otro asunto, es decir, el que tiene una obligación monetaria de pagar una multa, ¿sí? Entonces ahí dice, Rabbi Yohanan Amar Hayab, Rabbi Yohanan dice que tiene que pagar. Resh Lakish Amar Patur, y Resh Lakish dice que está exento. Es decir, que si se juntan Hayab Mitá y Mamón, o Hayab Malkut y Mamón, pena de muerte y dinero, o golpes y dinero, Rabbi Yohanan dice que tiene que pagar, y Resh Lakish dice que está exento de pagar. Rabbi Yohanan Amar Hayab, porque Rabbi Yohanan dijo Hayab, que tiene la obligación de pagar. Déjalo a tu vez, justamente porque no la advirtieron. Y entonces el Bedín no vienen a obligarle las dos cosas malas que hizo, sino solamente sobre una cosa, que es lo que le pueden advertir, lo que no hacía falta que le advirtieran, que era el dinero. Entonces aquí Shamar Patur, aquí dice que está exento de pagar.
que van de Ilu a Trubé, porque si lo hubiesen advertido, Patur estaría también exento de pagar. Ilu a Trubé, Namita Patur. Entonces, puesto que no lo advirtieron, también está exento. Y Tibe Resh Lakish de Rabbi Yohanan, le preguntó Resh Lakish a Rabbi Yohanan. Entonces, ahora lo que va a hacer es apoyarse sobre los versículos. Dice, en cuanto a las personas que estaban discutiendo, y uno quería golpear al otro, golpearle de muerte, y por error golpeó a la mujer que estaba embarazada, y salieron los bebés. ¿Qué dijo la Torah? Velo y ya son Anosh, es decir, que se llegó a golpear, pero no murió ella. Anosh, es decir, va a recibir castigo. ¿Cómo? Pagando por el daño que hizo. Mailad, ¿acaso no es Ason Mamash? Es decir, que no murió realmente la mujer. ¿Qué te va a decir la Gemara? Lo explica el versículo diciendo Imlo Ye Dinason. Es decir, Kasher en Mekayemim Bemake Dinason. Es decir, cuando no se aplica al que golpeó el din, la ley de que mató, que gon, shelo meta isha, es decir, que no murió la mujer, o meta vealo utrobo, o que murió la mujer pero no la advirtieron, y a anesh hanoger bedeme habladot, ahí es donde va a tener que pagar el dinero por los bebés que salieron. Y que de hambre, quienes dicen, Iti be Rabbi Yohanan de Lakish, que lo que le preguntó Rabbi Yohanan de Lakish, Velo son anosh yanes, es decir, que no hubo una desgracia, pagar habrá de pagar. Maila, ¿a qué se refiere? Dinason, es decir, que no se puede cumplir en el que golpeó la ley de Asón, es decir, de que murió. Por ejemplo, que no murió la mujer, o que murió pero no hubo advertencia. Ahí es donde anosh yanesh, ahí es donde se le va a castigar con debiendo pagar. De calle de Resh Lakish, y esto es una dificultad para Resh Lakish, que exime de la pena de muerte también a los que tienen pena de muerte Beshogeg, que son justamente aquellos que no se les aplica el juicio de haber matado a alguien. Después de la dice lo. Así es la intención del versículo. Cuando dijo Asón, se refiere a Asón Mamash, es decir, que la mujer no murió. Ahí, Meshalem, ahí es donde va a pagar. Pero si solamente, pero si murió y no da advertencia, a eso no se refiere el versículo. Amar Rabba dijo Rabba, Umika le mande amar Hayabim y Tocho Gekin Hayabim. Pero ¿acaso no hemos dicho que hay un punto de vista que dice que los que tienen pena de muerte por Shogeg, es decir, que no se les advirtió, tienen la obligación de pagar? Beatana de Bejizkiyahu, si se enseñó en el Betamidash de Hizkiyahu, hay un versículo que dice, Adam Yumat, el que golpea a un animal lo va a pagar, y el que golpea a un hombre tiene pena de muerte. Golpear significa golpear de muerte. Entonces dice, a Torah, Ekisha Make Adam, un Make Behema, es decir, en el mismo versículo la Torah unió el concepto de que el que golpeó a un animal y el que golpeó a una persona, a un ser humano. Me perdí. Muy bien. Adam Shehedik Mamón Javero, Hayab de Tashlumim, es decir, golpear al animal, ¿qué significa? Que va a causar una pérdida económica a su compañero y ahí tiene que pagar. Entonces, ¿para qué unió este concepto con el que golpeó a una persona y la mató? Mama que behema, lo hilak bo, lo hilakta bo, ben beshogek ben bemetir. ¿Qué es lo que nos viene a enseñar que están juntos? Que igual que el que golpea al animal, que tiene la obligación de pagar, no diferenció la Torah, se lo hizo a propósito sin darse cuenta. Ben mitkaben, ben shen lo mitkaben, ya sea que tuvo intención de golpearlo o no tuvo intención de golpearlo. Ben bederas yedidá, ben bederas aliyah, ya sea que cuando lo golpeó de muerte le dio de arriba para abajo, de abajo para arriba. En Masejet Makot vamos a estudiar, Bezrat Hashem, que hay una diferencia en cuanto si es voluntario o no es voluntario, que el golpe venga de arriba o de abajo. Entonces ahí le potró mamón, él le jaibó mamón, es decir, ahí no le da igual cómo sea, de ninguna manera viene a servir para eximirlo de pagar, sino que solamente tiene que pagar maqué, behemá y shalemena. Bien, entonces maqué Adam, lota jalok bo,
también el que golpea de muerte a un hombre, la Torah no diferencia, ya sea que es Beshogeg o Bemezid, involuntariamente, voluntariamente, ¿sí? Ben Mitkaben, ya sea que tuvo intención, Leshen Mitkaben o que no tuvo intención, Derech Aliyah, Derech Yerida, ya sea subiendo, bajando. Ela le potró mi mamón. Entonces, perdón, le jaibó mamón, ela le potró mi mamón. Es decir, ¿por qué lo unió? No para obligarla a pagar, sino para eximirlo de pagar. ¿Qué es lo que dijo? Más que Behemá y Shalemena. Ahí no hay forma de escapar, te tienes que pagar. Más que Adán, ¿sí? No hay forma de pagar, tienes que Yumat. שגם חייבי מיתות שוגגים שאינם חייבים מיתה בפועל, פותרים ממון. Es decir, también esa persona que es shogeg, que no tiene pena de muerte, también es exento de pagar. Becaché al Rabdimi, y es una dificultad para el Rabdimi, llamar de Shem Rabbi Yohanan, que dijo el nombre de Rabbi Yohanan, que el que tiene pena de muerte, shogeg, tiene que pagar dinero. El Akiata Rabbi Namar, cuando vino Rabbi, dijo, aquellos que tienen pena de muerte, shogeg, que no se les advirtió, cule alma, lo pligue de peturín. Todo el mundo está de acuerdo, porque están exentos de pagar, como dice la veredita, de lo que se enseñó en el Beta Midrash de Fisquilla. Kiplige, ¿dónde está la discusión? De Hayabe Malkut, Begin, Vera Barajer. Es decir, sobre aquellos que tienen y pena de muerte, perdón, y pena de golpes, Malkut, sin advertencia, y Dabarajer, es decir, que además tienen que pagar. Rabbi Yohanan Amar Hayab. Rabbi Yohanan dijo que tiene que pagar, además de recibir los golpes. Hayabim Mitot y Takush. ¿De dónde lo aprende? Del hecho de que están unidos, Hayab Mitá, ¿sí? Con el que golpea al animal. Hayabim Malkiyot, lo hay Takush. Es decir, ¿qué es lo que la Torá unió para decirnos que no tiene que pagar? Solamente el golpea al animal con el que golpea a la persona, pero no habló de Malkut. Entonces, por eso dice, Malkut y dinero tienes que pagar las dos cosas. Entonces, aquí llamar, Patur. Aquí dice no tienes que pagar. Beferush, Ripta Torah, Hayabem Malkuyot, que Hayabem Mitot. Es decir, explícitamente la Torah añadió para eximir al que tiene pena de muerte, de golpe, Shogeg, como aquel que tiene pena de muerte, Shogeg, que no tiene que pagar. Pregunta la cámara, Ejan Ripta Torah, ¿dónde añadió esto la Torah? Amarabaye dijo a Valle, Atia Rasha Rasha. Tenemos una guerrera Shabbat de la palabra Rasha en un versículo y la palabra Rasha en otro versículo. Es decir, dice, en cuanto a las personas que tienen pena de muerte por el Betín, Asher Hu Rasha Lamut, que él es malvado para morir. Y en cuanto al que tiene castigo de golpes, está escrito, Veya Imbin Hakota Rasha. Es decir, que si vas a golpear al malvado. Ahora, Rasha en un lado y Rasha en el otro. Aprendemos. Igual que los Hayabem y todos los que tienen pena de muerte, Shogegin, están exentos además de pagar, también los que tienen Hayab Malkuyot, golpes, Shogegin, sin haber sido advertidos, también están exentos de pagar. Rabamar, también los que tienen Hayab Malkut, Atia Make, si yo tengo otra que es de la Shabbat, ¿cuál es la otra que es de la Shabbat? Make, el que golpea con el que golpea, en dos lugares diferentes. Entonces, ¿cómo es que aprende? Dijimos, Make. Dice, unió el concepto, la Torah, de que golpea al animal, que igual que el que golpea al animal, no diferenció la Torah si lo hizo, ya sea, perdón, que tiene que pagar, ¿sí? Ya sea que lo hizo voluntariamente o involuntariamente, de arriba para abajo, con cabana, sin cabana, ¿sí? Ahí no, repetimos, la Torah no diferenció sobre la obligación de pagar o no el que golpea a un animal, si lo hizo Beshogeg o no. De la misma manera, no diferenció en cuanto a eximir del pago de aquel que tiene que recibir Malkut, ya sea golpes, ya sea que lo hizo, que lo hizo a propósito o por poner advertencia, etc. Que ahí está exento también de recibir los golpes. Él apatrar sino que está exento de todas las maneras. Pregunta la cámara. Amarle, Rafa, le Raba, le pregunto a Rafa, Raba. ¿Tema qué?
¿De dónde? ¿Qué versículo tú me estás trayendo? Es decir, ¿qué pasuk está dicho, Maque Adam, que está hablando de Malkut, de golpes, que está unido con el versículo que dice Maque Behemá? Es decir, aquí vimos claramente que hay un versículo que dice Maque Behemá, Maque Adam, están juntos. Pero ¿qué versículo que me está hablando de que golpea, refiriéndose a Malkut, al castigo de los golpes, está unido con el Maque Behemá? Dice, y le más vamos a decir, un Maque Behemá y Shalemeno Maque Adam Yumad, que es justamente este, el que golpea al animal de muerte tiene que pagar y el que golpea al hombre tiene pena de muerte. Hay Victala Ketib, ese en el versículo no se refiere a dar golpes, más que se refiere a matar, dar un golpe de muerte. Ela, hay Maque, entonces, ¿qué Maque es? Maque Nefesh Behemá Yeshalemena, Nefesh Tachat Nafesh. Besamichle, si hay un versículo que dice, el que golpea el Nefesh, es decir, perdón, Nefesh Behemá, es decir, el que golpea a un animal, lo va a pagar, y lo mató, lo va a pagar. Nefesh Tachat Nafesh va a dar una vida por otra vida, es decir, va a dar un nuevo animal. Y junto a esto está unido el versículo, dice, aquella persona que va a provocar un defecto en su compañero, es decir, porque le dio un golpe y le rompió la pierna y le dejó un cojo, por ejemplo, ¿sí? ¿Cómo dice el versículo? Igual que él hizo, le vas a hacer. No quiere decir que le vas a romper la pierna, ¿sí? Y hacelo, que dice el versículo, Hainu, She Yilkuhu, es decir, que igual que le diste un golpe y le provocaste un defecto, él también tiene que recibir golpes. Ahora, pregunta la Gemara. Ves ahí, la maqueji, pero aquí no está utilizando el lenguaje maque. Tú me has dicho que es maque, la que es de la Shal. Anan, haka, kamrinan. No, estamos hablando del concepto de golpear, no de la palabra maque. Veja, y que sí, dejo verlo a Javier, pero esto que tú me estás diciendo está refiriéndose al caso de Jovel Bejaveró, al que golpea a su compañero. De Jovel Bejaveró, Bartashlomino, y el que golpea a su compañero tiene que pagar. Es decir, Meshalem no lo que paga y no recibe Malkut. Responde la cámara y dice, eno inyan leakaha leahaka'a sheyeshba shabe pregunta. Es decir, si no hay necesidad del versículo, si estamos hablando de alguien que golpeó, por menos de algo que vale una peruta. Dijimos que el valor mínimo de algo que tiene una importancia. Le Namdeno para enseñarnos que el que golpea a su compañero tiene que pagar. Y esta ley ya la aprendimos del versículo que está después, donde dice, Ken Yinaten Bo, así le darás a él. Yinaten, ¿qué significa? Algo que va de mano en mano, que se va a intercambiar. Entonces, Ken Yinaten Lo, me perdí. Muy bien. Es decir, Tashumen, el pago de dinero. Ahora, Teneu Inyan, Ken ya se lo, vamos a también enseñarlo para el concepto de así le vamos a hacer. Le Haka'a, para algo que está golpeando. Shen va ya de bruta. Y es un golpe cuando el pago que tienes que hacer no tiene un valor ni siquiera de una peruta, que no tiene la obligación de dinero, sino únicamente tiene la obligación de recibir castigo de golpe. Ahora, puesto que unió el maqué behemá al que golpea de muerte el animal, entonces ahí hacemos la derashá de esta unión. De la misma manera que no diferenció la Torá en cuanto a la obligación de pagar de que golpea a un animal, ya sea Beshogeg o no, de la misma manera no diferenció la Torá que está exento de pagar aquel que tiene Yu Malkut. Y también Hayabim Malkut, Shogegin Umarmon. Es decir, se aplica, está exento también el que tiene Malkut Beshogeg y también tiene que pagar Mamón, dinero. Pregunta que una Soso. Las Bartashluminhu. Entonces, a fin de cuentas, aquel que golpea y causa un daño que no tiene un valor de una peruta, que no paga dinero, a causa de que no debe pagar dinero,
porque no tiene que pagar, porque no, tiene no vale una peruta. Y no es porque se unió con el pasuk de la Behemá, es por eso que no paga. ¿Por qué no tiene que pagar? Porque lo que tiene que pagar no tiene valor. No es porque la Torah unió el que golpea al animal que tiene que pagar y el que está exento también de pago. Entonces dice, me dice, lo de Behade de Mejaye Kara Shirain Dile. Es decir, en el momento en el cual el que golpea a su compañero al mismo tiempo rasga su ropa, que valía más que una peruta, y entonces ahí recibe la obligación de pagar por causa de que causó un daño económico a su compañero. Ahora, la unión de los pesukim de Maqué, Nefesh, Behemá, el que golpea de muerte a un animal, con el versículo Beish, Kiten, Mumba, Mito, aquel que causa un defecto en su compañero, nos viene a enseñar que de la misma manera que el animal, en cuanto al animal, no diferenció ya sea que es Beshogeg o Mezid, a propósito por inadvertencia, de aquel en cuanto a su obligación de pagar. De la misma manera, el que golpea a su compañero, no hay diferencia, ya sea que le golpeó Beshogeg o que le golpeó Bemezid por inadvertencia o de manera voluntaria. Igual que si le golpeó de manera voluntaria y con advertencia, ven Jabalatosha de peruta y el daño que causa no tiene un valor económico de una peruta, que ahí Hayab Malkut Befoal tiene que recibir golpes de manera efectiva y esté exento de pagar por aquel daño económico que causó. De la misma manera, el que golpea por inadvertencia, a pesar de que esté exento de Malkut, de recibir golpes, de todas formas, está exento también de Tashlumin, de pagar el daño económico de la prenda que rasgó. Bien, es decir, podríamos decir, bueno, si está exento de los golpes, por lo menos que pague la otra parte. En el primer caso yo entiendo que está exento de pagar porque le voy a dar golpes, pero si ni siquiera le voy a dar golpes, debería pagar. No, puesto que unió el concepto de que ya sea Beshogeg o ya sea Bemezid, en todos los casos quedó exento. Amarle Rafilla le Raba, le dijo Rafilla Raba, Ultana de Hizquiyá de Amar, y según lo que se enseñó en el Betamidad de Hizquiyá, que dijo, Maque Adamu Maque Behema, el que golpea a un animal y el que golpea a un animal, a un hombre y el que golpea a un animal, que unió la Torá, el que golpea al hombre con el que golpea al animal, para enseñarnos que de la misma manera que no diferenció la Torá en cuanto a la obligación de pagar de que golpea al animal, de la misma manera no hay diferencia sobre que esté exento de pagar al que golpea al hombre. ¿Por qué? Porque va a recibir el otro castigo. Mimai de Bejol, Ketiv, Veleka, Leipluge. ¿De dónde vamos a decir? Menailo Shapasuk, que ese versículo que está hablando, de que el que golpea al animal tiene que pagarla. Está dicho sobre un hombre que mata a un animal en un día de semana. Y la obligación de pagar que dice en él es tanto que lo golpeó de manera inadvertida o que le golpeó de manera voluntaria. Digamos a lo mejor, Dilma, Beshabat Ketiv, de Bebehema Kufa, Ika Leipluge. A lo mejor podemos decir que este hombre golpeó de muerte al animal en Shabbat. Es decir, que mató al animal en Shabbat. Y puesto que estamos hablando en Shabbat, necesariamente vamos a decir que tiene que pagar Maque Behemá, el que golpeó al animal, solamente porque lo golpeó de manera involuntaria. Porque si lo golpeó de manera voluntaria y con advertencia, es decir, tiene pena de muerte porque está profanando Shabbat, Midin Hilul Shabbat, y entonces automáticamente va a estar exento de pagar porque tiene pena de muerte. Si es así, no podemos aprender de la unión de los versículos que no hay diferencia entre que lo hizo de manera voluntaria o involuntaria, porque también la obligación de pagar de que golpea a un animal está diferenciado si es Beshogeg o Bemezid. Si es en Shabbat, hay una diferencia. Decir, perdón, responde la Gemara y dice, los alcaratas. Dice, no tienes que pensar así. Que el versículo de Maquebe Gemá está hablando de Shabbat y está hablando de manera involuntaria. ¿Por qué?
que está escrito, Makebe Hemay Shaleme, ¿no? Makeadam Yumat. El que golpea a un animal de muerte lo tiene que pagar, y el que golpea a un hombre de muerte lo tiene que morir. Hay que preguntar, Girami, ¿cómo es esto? Y de lo atrubé, si es un caso en el cual nos lo advirtieron antes de golpear al animal o a la persona, Makeadam es Mayumat porque va a morir. No hubo advertencia, si no hay advertencia no tiene pena de muerte. Muy bien. Ela Shita. Entonces, evidentemente, de Atrubé estamos hablando de un caso en el cual la advirtieron. Ahora, si la advirtieron, Veí Shabbat, si es en Shabbat, Makebe Hemay Shalemena, el que golpea de muerte a un animal lo tiene que pagar. ¿Por qué tiene que pagar? ¿Sí? Areun y Don Benafsho. Este hombre tiene pena de muerte si la advirtieron, porque está profanando Shabbat. El alab, entonces necesariamente estamos hablando que es un día de semana y que hay advertencia. Bien. Ahora, amarle, Raspapa le Abaye, le dijo Raspapa a Abaye, le Raba, además, según Raba que dijo Hidush, Shechitcha Torah Viknas. Es decir, aquí en realidad, Rabbi Meir, él también está de acuerdo que el que tiene pena de muerte no paga, y aquello que le obligó Rabbi Meir a pagar la multa de 4 y 5 al que robó y degolló un animal en Shabbat. Es un Hidushu, es una novedad que específicamente la Torah quiso traer en este caso. Falgab de Martil Meshalem, y a pesar de que le van a matar, tiene que pagar. Martín Keman, Mokimle, como quién vamos a establecer la Mishnah, y que Rabbi Meir, si es como Rabbi Meir, Kashia habitó. Entonces tenemos una dificultad, ¿sí? Con nuestra Mishnah sobre aquel que está con su hija, que viola a su hija, por así decirlo, que van sin mitad del din, puesto que tiene pena de muerte del Betín. Para Turmi Knas estaría exento de pagar multa. Y nuestra Mishnah dice que tiene Knas, tiene multa. ¿Verdad? Va, Hare Sober, y Raba opina, Beshitato, Rabbi Meir, según la opinión de Rabbi Meir, mitad Betín en apoter mitad Knas, que la muerte, es decir, la pena de muerte no exime del derecho de pagar la multa. Ahora, ahí que Rabbi Nehunia ben Akaná, si vamos a establecerlo como Rabbi Nehunia ben Akaná, nuestra Mishnah, ¿qué opina? Que también él, Rabbi Meir, obliga a pagar el dinero y los golpes. Tiene que pagar las dos cosas. Casi a Jotón. Entonces ahí tenemos una dificultad sobre el caso de la hermana. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Malkut no está exento. Mishum Malkut eno nizkar miknas Jotón. Es decir, porque va a recibir golpes, no está exento de pagar la multa de su hermano. Aval, vamos a poner la pregunta, le ipater miknas, que en realidad deberíamos eximirlo de la multa. ¿Por qué? Porque estar con ella es una prohibición de caret. Y David Nehunyam ben Akaná opina que los que tienen hiyub caret, la obligación, el castigo de caret, no pagan además dinero. Ahora, y que de Bishak, si vamos a decir que es como la Bishak, de Bishak no hemos visto la opinión, es una opinión que trae en Masejet Makot. ¿Sí? ¿Qué opina? Que los Hayabé Kiritut, los que tienen caret, no pagan, no reciben además Malkut. Entonces, Kashi a Mamzeret, vamos a tener una dificultad sobre la Mamzeret, la mujer que es Mamzeret, que no hay ahí obligación de caret, pena de caret, y todo el mundo está de acuerdo que se recibe Malkut. Y de todas formas, dijeron en nuestra Mishnah que la Mamzeret recibe también pago de multa. Entonces, con la lo que no me sale, todo aquel que va a recibir golpes no paga. Continúa la Gemara y dice, Anija, está muy bien, y saberle que Rabbi Yohanan. Si vamos a decir que Raba opina como Rabbi Yohanan, que los que tienen Malkut, Shogei, pagan también el dinero. Unami Metaretz lee que Rabbi Yohanan, y él también opina como Rabbi Yohanan, que también puede fijar nuestra Mishnah, que está hablando en el caso en el cual no lo advirtieron, donde ahí no tiene pena de Malkut, y por lo tanto tiene que pagar el dinero. Como dijo Rabbi Yohanan, Ela y Sabar, que es Lakish. Entonces, pero si decimos que Raba opina como Resh Lakish, que los que tienen que recibir Malkut, Shogegin, están exentos del pago, y divide o diferencia
o está en discusión, perdón, con Rabbi Yohanan. Rekosheken, y por supuesto que está en discusión con Ula, que opina que los Hayabem Malkuyot, Afilu, Jutru, Bahem, incluso que los advirtieron, tienen que pagar y no reciben Malkut, no reciben los golpes. Es que inventar es ley, como va a explicar. Entonces, explica la Gemara y dice al Kohaj, necesariamente, tenemos que decir que Rabbi Yohanan, vírale, que Rabba opina como Rabbi Yohanan, que los Hayabem Malkut, los que tienen que recibir Malkut por una transgresión que hicieron Beshogeg, es decir, que no les advirtieron, pagan dinero. Y explica la diferencia o la contradicción entre las Mishnayot como Rabbi Yohanan, que nuestra Mishnah está hablando en un caso en el cual no lo advirtieron y por lo tanto tiene que pagar Knas, pero no puede recibir Malkut. Y la Mishnah de Makot está diciendo un caso en el cual sí que le advirtieron, como va a recibir golpes, no tiene que pagar. Pregunta la Gemara, amarle Ravmatia a Abaye, le preguntó Ravmatia a Abaye. De Resh Lakish llamar Perush, Beferush, Livta Torah Hayabe Malkuyot, que Hayabe Mitot. Y entonces para para Resh Lakish, que él dijo específicamente la Torah añadió los que tienen pena de Malkut, igual que los que tienen pena de muerte, que incluso que son Shogegim, no pagan. Mantana de Paligale. ¿Quién es el sabio entonces que discute con él? De Rabbi Nehunia ben Akana. Con la opinión de Rabbi Nehunia ben Akana, perdón. Que exime a los que tienen Hiyub Karet del pago. Y opina que los que tienen pena de Karet tienen que pagar. Después de la Gemara y dice, y Rabbi Meir, si es Rabbi Meir, ¿sí? Es decir, o que está fijando la Mishnah, como la opinión de Rabbi Meir, que opina que recibe golpes y paga. Y Rabbi Ishaq, o a lo mejor está fijándolo, como la opinión de Rabbi Ishaq, que opina que no hay Malkut, no se le da Malkut a los que tienen Hiyub Karet, el castigo de Karet. Y puesto que también, Gezerá Shabbat, Shel Asonatón, también tiene la Gezerá Shabbat, de la palabra Azón en un lado y Azón en otro. Esa es la Gezerá Shabbat, él no la estudia. El Onistar no queda exento del pago económico, ni por la prohibición de Karet, ni por el lado de que va a recibir Malkut. Hasta aquí llegamos a nuestro DAF de hoy. Hiskube Insu, y Bezrat Hashem nos encontraremos para estudiar la página 36 del Tratado de Ketubah.